ese sentimiento de punzante ternura por una cosa bella, preciosa, frágil y perecedera. Tiene un calor distinto al de la grandeza nacional. La energía con que está cargado es perfectamente pura. El pensamiento de la debilidad puede inflamar el amor tanto como el de la fuerza, pero se trata de una llama de pureza bien distinta. La compasión por la fragilidad va siempre unida al amor por la verdadera belleza, porque sentimos vivamente que las cosas verdaderamente bellas deberían tener asegurada una existencia eterna y no la tienen. Esto es de Escritos de Londres y Últimas Cartas de Simone Weil. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos, además de nuestro capitán Dalroy, que nos ha leído este texto tan bonito de Simone Weil, y de su hijo Juanito de la Cruz, que está aquí acompañándonos también en el estudio. Hoy el capitán Dalroy encarna la figura del padre, el arquetipo del padre. Tenemos con nosotros también a la profesora Sofía Grimaldi, que además de amiga nuestra y compañera, por supuesto, es profesora de aquí de la Universidad Francisco de Vitoria. De aquí digo porque es de donde estamos grabando, este tipo de muletillas que a veces soltamos. Y no sé, bienvenida, Sofía. Muchas gracias. La segunda vez que vienes. ¿Qué nos recuérdanos? Cuéntanos un poco de tu vida, obras y milagros. Uy, pues eso también ahora no... Pues nada, que soy profesora aquí, que doy antropología y responsabilidad social en segundo, sobre todo a ingenieros, que tiene lo suyo también, porque no tengo una formación científica. Y nada, soy esposa y madre de 4 niños, que también tiene lo suyo, ya lo sabéis vosotros. Y no sé qué más os puedo decir. Bueno, vamos a hablar de Simone Weil, pues he hecho la tesis sobre Simone Weil, que bueno... Sobre Simone Weil y la compasión, si no me equivoco, ¿no? Ese fue el tema. Sí. Bien, vamos a hablar hoy de esta filósofa, esta pensadora. También tengo que presentar a Javier Rubio Ípola, nuestro holograma atomista, que de vez en cuando sacamos aquí en el estudio para que nos diga cosas. Pero vamos a hablar hoy de una filósofa que a los tomistas no sé si cómo la tienen, como si la conoce. Javier no la conoce tanto. Más o menos. ¿Alguna cosa has leído? Sí, yo lo que he leído de ella y las referencias que tengo de ella son buenas. O sea, me parece que es una mujer... También aquí en España tenemos un poco la connotación, o sabemos que ella estuvo luchando dentro de un cuerpo del ejército en la guerra civil. No era cuerpo del ejército, eran milicianos anarquistas. En las brigadas, ¿no? En las brigadas, sí. Eran anarquistas. Y ella siempre, por lo que yo sé, ella siempre tuvo un rechazo muy fuerte hacia cualquier forma de control. Ella siempre defendió el espíritu de la verdadera libertad, hasta un punto incluso libertario. Y luego yo sé que también fue una mujer que sufrió muchísimo. Conozco la anécdota famosa de cuando salieron en las noticias que habían muerto por la revolución de Mao no sé cuántos miles de personas en China de hambre. Ella se indignó profundamente, pero hasta las lágrimas, y decía que la verdadera revolución en el mundo tenía que ser aquella que acabara con el hambre. Y ella siempre tuvo, por lo que yo sé y por lo que la conozco, como que esta tendencia hacia el cuidado del más débil, hacia la protección de los que sufren más, hacia los más desvalidos. Y todo su pensamiento se articula, yo creo, sobre todo en base a esta preocupación fundamental. Esto es lo que yo sé. Luego nos tendrá que decir aquí... Sofía nos va a ilustrar. Sofía es esta amiga nuestra que además yo tengo que decir que tú eres un poquito, yo creo que de espíritu simonbeliano. ¿Tú crees? Sí, porque desde que la conozco tenía también una preocupación. Yo la conocí a Sofía hace muchos años en el máster de Humanidades, fuimos compañeros de curso, y recuerdo tu preocupación por estos temas, y además que lo vivías de una forma con mucha intensidad vital. Y fue, yo creo, que un poco lo que te orientó hacia esta filósofa francesa, que a mí siempre me ha producido una conmoción encontrarme con algunos textos, algunas intuiciones muy potentes, empezando por la que acabamos de leer y otras muchas, ¿no? El único libro que leí suyo fue un libro que me recomendó Sofía en su momento, que se llama Echar Raíces, que tenía también unas intuiciones muy, muy interesantes sobre el hombre. Y me parece que es una pensadora que puede venirnos a traer un poco de luz en estos tiempos convulsos y de mucha hipocresía, de
mucha hipocresía con los débiles sobre todo, porque así como se nos anima a cuidar al desprotegido, al desvalido, luego también se nos anima a eliminarlo de raíz, a no tolerarlo. Entonces, bueno, pues esto ya sabes, Sofía, que esto es algo que a mí me conmueve mucho, y queríamos dedicar un Club Dalroy a la figura de Simone Weil y también a esta cuestión de la compasión y del sufrimiento, que es yo creo donde más nos puedes iluminar. Si quieres, ¿por qué nos cuentas un poquito cómo llegaste a la tesis? Y después ya puedes presentarnos a esta pensadora francesa. Vale, pues fenomenal. Primero decir que en la última parte de su vida, para que te caiga aún mejor, su director espiritual era dominico. Y le intentó, pero se dio contra la pared, le intentó explicar a Santo Tomás. Luego ella, como era muy anárquica, cogía lo que quería y dejaba lo que quería, pero por lo menos hubo este acercamiento, ¿no? La tesis, pues yo después de la carrera, yo estudié periodismo en un primer momento, pero a la vez hice un máster en cooperación internacional, porque yo lo que me gustaba era el mundo de las ONGs. Luego volví un poco, por algunas razones que ahí no entran, pero sí que trabajé los primeros años en temas de ONGs. Y yo era algo muy importante, digo, la justicia social, los pobres y tal, y por eso empecé la tesis pensando que iba a tratar la pobreza, pero la pobreza material. Y luego un día, que luego creo que se arrepintió, se fue idea de un profesor de la casa, Juan Jesús Álvarez, que me dijo, oye, ¿y Simone Weil qué tal? Porque es una buena idea, que al final me tuvo que dirigir la tesis él, entonces por eso digo lo de arrepentirse. Y empezó ahí, y entonces viendo un poco la vida de Simone Weil, porque la primera parte, que ahora si queréis os cuento un poco, sí va muy en la línea justicia social, los obreros en las fábricas, los pobres, los inmigrantes. Luego tiene una relación en su vida que se encuentra con Dios en algún momento y tiene una experiencia religiosa. Lo que pasa es que no consigue encajarla con la parte intelectual suya, que está muy construida ya, y le cuesta mucho soltarla. Y entonces la segunda parte de su vida, la compasión, es más un tema más espiritual, ¿no? Que al final un poco la idea del recorrido de la tesis es pobreza material, pobreza de exclusión, pero al final la pobreza verdadera que hay aquí y que hay en Occidente, porque para hablar de lo que vivimos nosotros, es lo que decía Madre Teresa, ¿no? Que no había visto más pobreza que en Occidente, porque la peor pobreza es no sentirse deseado y no sentirse amado. Una cosa que aquí experimentamos mucho cuando vemos a los alumnos, por ejemplo. Sí. Y ahí ahondó mucho Simone Weil. Me parece muy curioso lo de, perdón por dejarlo cerrado, lo de la conversión que dices, porque la experiencia habitual de conversión, muchas veces incluso más claramente en intelectuales, es que la conversión religiosa o la experiencia religiosa te remueve todo y ya después como que tú te pones tú un poco a ordenar tus ideas. O sea, algo me sonaba de lo que has comentado, pero me parece curioso, es decir, ¿en qué consiste exactamente esa experiencia religiosa que tiene ella y por qué crees tú que no termina nunca de dar el paso? ¿Por qué no? ¿Es una cuestión de renuncia de no renunciar a las propias ideas o ahí hay algún otro elemento? A ver, yo te puedo decir lo que creo, pero claro, sí. Ahí es meterse en el alma de las personas. A ver, primero hay que saber que ella es judía, pero sus padres no son religiosos y no la han educado en la religión judía, en absoluto, no tiene conocimiento. Lo que sí creo que era su abuelo, que era rabino. Pero vamos, que ya los padres eran unos burgueses intelectuales. Ella estuvo una parte, porque tenía muy mala salud, una parte de su infancia la educaron en casa. Su hermano era un genio, de hecho es matemático, es muy conocido en otro ámbito. Y ella nunca, en un momento se planteó el tema de la existencia de Dios, pero dijo, cuando tenía 10, 15 años, dijo, bueno, como intelectualmente no se puede contestar, lo más honesto es ser agnóstico. Y lo apartó y ya está. Y no le dio más vueltas, no se planteó nada más. Y fue muy adelante en su experiencia después de ir a las fábricas, que si queréis luego lo hablamos, porque ella trabajó en las fábricas antes de que haya todo el tema de los curas obreros, que eso hubo en Francia, pero ella no, en esta época no había. Se fue a Asís de visita cultural, entró en una capilla y sintió, lo que dice ella, y tiene textos que lo relatan, una fuerza que le obligaba a arrodillarse.
Y entonces dice, vale, pues ahora ya, ¿qué hago con esto? Porque lo que he experimentado no lo puedo negar, pero intelectualmente estoy al opuesto. Entonces, toda la siguiente parte de su vida... Y además en este sentido sí tenía muy claro la figura de Cristo, además. No sé exactamente en su experiencia espiritual cómo ha sido, pero como que Cristo es la verdad, no solo hay un Dios, ¿no? Entonces se intenta acercar a la iglesia, pero hay muchas cosas de la iglesia que no le gustan, que no le convencen. Vamos a empezar por el principio, porque yo me estoy perdiendo, porque aquí esto es después de las fábricas. Lo estoy contando fatal. O sea, ella nace en una familia que es burguesa, entiendo que ilustrada, ¿no? Que ha vivido ese proceso de ilustración también propia del judaísmo, ¿no? Del siglo XIX, de secularización, de olvido de las tradiciones. Su abuelo rabino ya no pinta nada y se cría como laica en Francia. Sí, con una formación intelectual muy buena, porque de hecho tiene un diploma que es la agregación, que en Francia en esta época no hay ninguna mujer que tiene agregación de filosofía. Entonces ella es como la élite de la élite. O sea, ella estudió, digamos, lo que sería una especie de bachillerato y aparte fue a la universidad o en el propio La agregación bachillerato. es como después de la tesis, para hacerte una idea. Vale. Entonces es una cosa como muy ya intelectualmente muy llevado y con esto luego te da permiso para ser profesora de filosofía, que es lo que hizo durante unos años hasta que, aunque ella no se reconocía como judía por el régimen nazi, le prohibieron dar clase. ¿Cuándo en la ocupación? Sí. Ella antes había estado entiendo que en España. Sí, es que ella hizo muchas cosas en poco tiempo, porque se murió con 34 años, de hecho, entonces era muy joven. Y además es como muy desordenada en ese sentido, hasta para seguir su vida es un poco complicado. Ella lo que hizo es muchas cosas. Lo que hizo es, después de estudiar, ya estaba metida en temas de sindicatos obreros. Ella, al principio de su formación intelectual, era más bien marxista. De hecho, llegó a Marx, pero después de leer a Marx, que es una de las únicas que realmente ha leído a Marx, vio incoherencias, empezó a criticar a Marx. Luego empezó a ir a las fábricas, porque dijo, vale, explotación obrera, pero yo quiero experimentarlo, porque no puedo hablar de lo que no conozco y además soy burguesa, no tengo ni idea de lo que es trabajar. Entonces se fue a trabajar a las fábricas. Y además lo hacía de forma muy real, en el sentido de que se ponía el límite de su sueldo como el límite de un obrero. Y entonces a veces pasaba penurias cuando tenía un sueldo bueno de una profesora de filosofía, pero no lo usaba, porque ella también tiene un rasgo muy toda su vida de generosidad, pero de generosidad sin ninguna medida. A veces se ponía, por ejemplo, conozco a Gustave Thibon, el filósofo, que fueron muy amigos, y al principio se cayeron fatal porque es el director espiritual que tuvo que le dijo, bueno, tengo una joven judía que se está planteando muchas cosas, ¿por qué no la recibes unos meses en tu casa? Entonces, Gustave Thibon, por la amistad que tenía con este sacerdote, le dijo que sí. El primer día le hace una habitación en su casa y tal. Y cuando llega Simone Weil dice, no, eso es demasiado bueno para mí. Yo lo que quiero es la cabaña que tenéis ahí, donde no hay nada, donde no hay ni una cama ni nada. Pero claro, decía, no se daba cuenta que en su búsqueda de la sencillez estaba complicando la vida a todo el mundo. Ya. Entonces, eso era muy Simone Weil, muy extrema en todo y a veces no dándose cuenta que molestaba más que otra cosa. Porque también lo de la guerra civil tiene lo suyo, porque realmente ha estado muy poco en la guerra civil. ¿Por qué? Porque primero estuvo en una milicia, pero ella era muy miope. Eso es muy parte del personaje, es como muy Don Quijote. Sí. Entonces perdió sus gafas. Y a perder sus gafas metió el pie en una cosa de aceite hirviendo y entonces los republicanos dijeron a sus padres, oye, llevárosla, porque en vez de ayudarnos, lo que hace es molestarnos. Y entonces los padres tuvieron que venir de Francia a rescatar a la hija, que ya era mayorcita, para llevársela de Francia, pues había quemado toda la pierna. Encima se había perdido las gafas y no veía nada. Entonces, de ayuda cero. Fue más una experiencia suya, que de hecho ella lo que sacó de ahí es un texto, porque se leyó el texto de Bernanos, que Bernanos era de derecha, pero como tenía 2 hijos que participaron a la Guerra Civil Española, del otro lado denunció. Y en Francia cayó muy mal, porque siendo de derecha que denuncie la parte del franquismo pareció muy llamativo. Pero él lo que denunciaba es que en el fondo en la guerra no hay bandos buenos, porque hay barbaries de los dos lados. Y entonces Simone Weil le escribió. Y le escribió una carta que luego se guardó en la cartera hasta que se murió Bernanos. Y es curioso ver también las conexiones, ¿no?, entre las personas. Dices, gente que a priori no tendría nada que ver, pero en el fondo tienen este sentido de buscar la verdad, de buscar
y se encuentran, aunque estén en bandos opuestos. Bueno, total, se fue a la guerra civil, volvió, y ahí hubo unos años que también se metió a la resistencia francesa. Sí. Lo mismo. Escribió a De Gaulle diciéndole que tenía un proyecto, y su proyecto era que, bueno, ella era de constitución súper delgada, además tenía jaquecas, no veía, bueno, así. Y entonces dijo que su proyecto era caer en paracaídas en Francia para ser enfermeras de combate de primera línea. Y De Gaulle dijo, está loca, y no le volvió a contestar. Y esto está guardado, ¿no? Hay una cita que dijo De Gaulle de ella cuando vio su carta, está loca. Sí, y entonces ella se fue a Estados Unidos con sus padres, porque ya por ser judía, pues tenía peligro. Y luego de Estados Unidos, que conoció a Maritain ahí también, otra conexión curiosa, se fue a Londres. Y ahí en Londres se quedó poco tiempo, escribió sus últimos textos, pero ella sentía que no estaba con el pueblo francés, que estaban sufriendo, y entonces no estaba en el lugar que tenía que estar. Se dejó un poco morir, dejó de comer, y no sé, no está muy claro por qué se murió, pero realmente estaba ya muy mal. Ella era tuberculosa, ¿no? No. No. Parece ser que fue un fallo cardíaco. Lo que pasa es que tiene muchos temas con la comida, porque era un poco cátara también, entonces todo el tema de la pureza, la comida. Es un personaje curioso. Complejo, que tenía muchas luchas. A mí me parece otra cosa que me llama la atención de esta pensadora, es que la citan de todos los puntos posibles del espectro ideológico. O sea, la he visto citada por comunistas, por gente muy conservadora, ¿sabes? O sea, como que todo el mundo coge algo de esta mujer. A veces me imagino que fuera de contexto, pero otras veces es verdad que simplemente son tan intuitivas, y yo creo que escribe de una forma con una sensibilidad tan intensa que algo te dice, o sea, no te deja indiferente. Me parece que la obra de Simone Weil. Tú, entre la obra de esta pensadora, ¿qué dirías? ¿Qué obras destacarías, o cuáles serían por ahí las principales? Hombre, principales, no sé, porque eso tiene varias fases, y luego hay que saber que casi todo lo que publicó, todo lo que escribió no se publicó. Ella rellenaba cuadernos, que de hecho la mayoría se los dio a Thibon diciendo, hacer lo que queráis con ello, y toma. Pero eran cuadernos de notas, no eran cuadernos para publicar, que ahí había erratas, había repeticiones. Es muy Simone Weil. Entonces la primera parte, que está más estructurada, donde hay artículos y tal, pero es su parte más marxista, tiene cosas muy finas, sobre, por ejemplo, la burocracia, que a mí me gusta mucho el tema de cómo se oprime al obrero a través de la burocracia, que no se le da sentido a su trabajo. Pero es una fase, a mí lo que más me gusta es el final de su vida, con el anhelo, porque nunca entró en la iglesia, no se quiso bautizar, o por lo menos no se sabe hasta el último momento, pero su anhelo a la Eucaristía. Y son textos de finales de estos de Londres que has citado, y luego hay otros textos religiosos. A mí es los que más me gustan, porque ves que se pasó toda la vida intentando aliviar el sufrimiento de muchas formas. También estaba con los temas de inmigrantes, de genocidios de minorías, bueno, todo tipo. Se disfrazó de hombres para ir en prostíbulos, para ver a las prostitutas. Bueno, tiene una vida que en tan poco tiempo, pero al final de su vida ha sido más Thibon y el director espiritual que la acompañó, de ver el sufrimiento tan grande que tenía, del anhelo de estar con Dios, pero no querer soltar. Y la diferencia entre ella y Edith Stein, que Edith Stein lo dice también, que era una intelectual, y cuando se encontró que hay un momento tienes que dar un salto al vacío. Porque, y esto a los intelectuales suelen costarles mucho en el proceso de conversión, de saltar, de soltar tus construcciones intelectuales, porque hay un punto que no te puede... Ella intentó construir una cosa desde la experiencia arriba espiritual, que no la podía negar, y hacer como una construcción, una torre de Babel, no hacia allá, y se dio cuenta que intelectualmente no llegas hasta allá, y no lo quiso soltar. Qué interesante esto, ¿no? De la dificultad a veces de la conversión en personajes tan... Pero luego es curioso, porque a lo mejor lo que le faltó a Simone Weil fue tiempo. Porque yo lo que veo en este tipo de conversiones es que luego termina haciéndose una síntesis. No, a mí me hace mucha gracia, porque a mí me suelen preguntar, oye, Edith Stein, que me han incluso dicho que se convirtió al tomismo. Y me dicen, no se convirtió al tomismo. Ella luego, obviamente, se hizo carmelita y empezó a estudiar a Tomás de Aquino, por ser la gran referencia intelectual de la Iglesia Católica, que era el lugar que le había
la casa que la había acogido, pero luego ella hace una síntesis personal más desde la fenomenología, que era de donde ella venía, ¿no? Y esto se ve con todos estos grandes intelectuales conversos que luego terminan haciéndose una síntesis vital, personal. Y yo creo que a mí con lo que nos has contado de Simone Weil me parece que va por ahí, porque me parece que es una mujer que a pesar de que estuvo cerca de muchas ideologías, ella nunca ha vivido de una manera ideológica. Ella como que siempre quiso estar muy apegada a la verdad y hacer experiencias de esas verdades, ¿no? Y el hecho de ir a la fábrica, el hecho de ir al prostíbulo, el hecho de ir a la guerra civil, o sea, ella en el fondo lo que quiere es contrastar precisamente sus ideas con lo que en realidad está pasando y que la realidad hable por sí misma. Yo por eso me da la sensación de que luego cuando uno lee cualquier texto de Simone Weil, cualquiera, tampoco, no lo he leído todo, he leído alguna cosilla, pero te da mucho esa sensación que son textos profundamente humanos que describen muy bien la realidad humana y que en el fondo da igual de qué ideología seas o de qué si eres de izquierda o eres de derecha, porque en el fondo de lo que habla es muy verdadero. No, esta necesidad también de poner a prueba las ideas a través del tacto, del tocar las cosas, ¿no? Del experimentarlas, del vivirlas. A mí me parece una de las cosas también como más interesantes que tiene como filósofa, es esa vuelta continua a verificar esto en la propia vida, la experiencia, para ver si se sostiene, ¿no? Las ideas que yo que pueda tener sobre el mundo. Bueno, pues ¿qué dice el mundo? De hecho, creo que es de ella, no me acuerdo exactamente la frase, pero algo así como que el trabajo más espiritual, más que el trabajo de los filósofos y de los teólogos, es el del campesino, o es el que trabaja la tierra o el que toca, ¿no? Algo así me suena de, no sé si en Echar Raíces lo leí o en y puede ser por Gustave Thimond, que al final era un filósofo campesino y él sí que tuvo mucha influencia sobre ella. Puede ser por eso. Yo tampoco me sé todas las citas, no te puedo decir, pero a mí lo que más fue un modelo, hay cosas que yo al principio cuando estudié la tesis tenía hasta una imagen suya, un cuadro, y al final decía, venga, déjame en paz ya, porque es que sí que hay muchas contradicciones, sí. Y hay un momento que dices... No, y luego yo me he encontrado con textos que hay textos que yo directamente, párrafos que los quito porque o están mal, están llenos de contradicciones o dicen cosas que no son así tal, y luego estas pequeñas joyas que... A mí me parece una filósofa, no sé, de intuiciones. Pero a mí lo que me parece, sí, primero es muy de intuición, yo creo que es una filosofía muy intuitiva. De hecho, tiene textos sobre la intuición. Por ejemplo, un texto que es sobre la importancia de la educación para la oración, que es la capacidad a recibir, no la capacidad a cuando te devuelven la copia, que ya era profesora, a fijarte de verdad en tus errores y no esconderlo debajo de la mesa sin decir, vale, he sacado mala nota, pero... no me voy a refijar para, ¿sabes? La capacidad de humildad de esto. Y luego, sobre todo, a mí lo que me gusta de ella es que todo era con un propósito. Nunca era filosofar por filosofar. Ideas por ideas. Y ella era muy inteligente. Era realmente el sufrimiento humano, era una llamada para ella y todo converjaba hacia eso. Digo, la época que está en la fábrica no escribe. Y en ningún momento dice, ay, pues mira, durante un año... No. Es que yo lo que quiero primero es aliviar el sufrimiento humano, entenderlo y aliviarlo en lo que pueda. Si es a través de la escritura, bien. Y por eso también se desespera en Londres, porque dice, no puedo ayudar. Aunque yo creo que aquí se equivocó, que eso también es un juicio, pero ella a través de su escritura, tú muchas veces puedes consolar a las personas a través de esta escritura, y lo que tenía Weil es que quería hacer el bien o quería aliviar el sufrimiento, pero de su manera, ¿no? Claro. No tenía esta docilidad de decir, bueno, pues si Dios me ha puesto ahí en Londres, algo querrá de mí, ¿no? Sí, se me ha dado este talento con las palabras. Claro, el plan es muy generoso, pero mi plan. Ya. Claro. Y esto yo creo que le quebró un poco eso. Yo creo que también hay que pensar de nuevo que murió con 34 años, es decir... Que la parte, yo creo, de más madurez, de más reflexión de la vida, que suele ser más bien a partir de los 40 o incluso más adelante, pues claro, y sobre todo que es una época tan importante para un filósofo, porque es el momento de la síntesis, es el momento un poco de ir asentando todas esas ideas, todas esas intuiciones que tú has tenido en tu juventud, y que en la juventud son como chispazos o como llamaradas, que a veces cuesta un poco refrenar y haces todas las locuras que se hacen en la juventud. A ella le faltó esa parte.
A ella le faltó esa parte, ¿no? Entonces tú dices, yo creo que también en ese sentido hay que verlo de esta manera. De todas formas, a mí hay un tema que siempre me ha encantado en Simone Weil y pensadores como ella, que tiene que ver con la voluntad para reconciliar la política con la vida real. O sea, teniendo en cuenta que a ella le toca vivir prácticamente en siglo XX, en una época en la que pues la política o el orden de lo político ya está como muy separado, como una especie de institución separada del mundo real, o de la vida real cotidiana de las personas, aunque esto hasta el final de la Segunda Guerra Mundial o a partir de que se funde esta nueva idea del estado de bienestar todavía no va a cuajar del todo, pero básicamente estamos hablando de políticos que toman decisiones muy importantes, decisiones patrióticas, decisiones enormes, y que se separan mucho de las preocupaciones reales de la gente que no tiene comida, que trabaja en una fábrica de sol a sol y que tiene un sueldo miserable. Y cómo ella ve real la posibilidad de volver a construir la política un poco desde abajo. La necesidad de casi revolucionaria, o incluso explícitamente revolucionaria, no lo sé, pero de construir la política precisamente desde la compasión. O que los grandes ideales tengan más que ver con la experiencia de la pobreza espiritual o la pobreza real que con grandes ideas de tipo político, grandes proyectos políticos. Bueno, a ver, sí por un lado, porque ya he estado en todas las manifestaciones de obreros que hubo en la época, sindicatos, se sindicó, bueno, todo. Pero a la vez tenía un gran proyecto que otra vez le pensó el director de la fábrica, está loca, que era el proyecto de hacer un periódico que tenían la típica revista Los Obreros de entretenimiento con crucigramas o cosas así, y dijo, mira, vamos a hacer un proyecto para enseñarles los grandes clásicos y lo voy a hacer entretenido para el obrero. Entonces intentó montar el proyecto, luego no prosperó, pero la idea de que no, el obrero también necesita alimento intelectual y espiritual. Ella no tenía una visión de pan y tal y bienestar. Todo lo contrario. De hecho, dice que la mayor pobreza del obrero es hacer siempre la misma tarea y no tener sentido sobre lo que hace, ni tener una proyección de el para qué sirve. Eso decía que era la parte más, y hace toda una cosa también sobre el tema de las máquinas, ¿no? Que al final el obrero se ve como un engranaje más de las máquinas, y eso lo tiene muy claro, que al final el sufrimiento físico del obrero no es el mayor, sino que es el sufrimiento espiritual. Entonces al final de su vida, a mí eso sí que lo veo mucho, y pienso que para también concretarlo para hoy, en la universidad, creo que ella experimentó al final de su vida un sufrimiento que es verdad que no es material, que claro que es un drama que haya tantos millones de personas que se mueran de hambre, pero hoy en Occidente también tenemos un sufrimiento muy grande, que es la falta de sentido y el sentimiento de no sentirse querido, y eso muchos alumnos nuestros lo experimentan. Y ella esto lo experimentó también, estando sola en Londres, porque ahí estaba sola, sin amigos, sin familia, sin propósito, sin sentido, sin capacidad ella o lo que sea de llegar a Dios, entonces no teniendo este consuelo tampoco. Y ahí yo creo que ella también ilustra muy bien la pobreza de nuestra época, en este sentido, ¿no? De tener los anhelos porque estamos bien hechos, pero no saber muy bien cómo curar las heridas o buscar a Dios, o cómo pasar los obstáculos de prejuicios que tengamos, no entrar en la iglesia, porque ella decía, por ejemplo, que se quería quedar fuera de la iglesia por solidaridad a todos los que se quedan fuera. Es un argumento que también tiene lo suyo, pero creo que ella también ilustra muy bien la pobreza de nuestro tiempo, ¿no? Porque ella, pues eso, era burguesa, era intelectual, tenía la vida un poco trazada. Es verdad que era judía, que esto, bueno, en la época no era muy buena señal, pero creo que hoy en día, si hablamos de pobreza y de sufrimiento en Occidente, hablamos de eso muchas veces, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Y la vosotros? compasión, en ese sentido, también habrá evolucionado su idea de compasión, ¿no? Habrá ido cambiando, habrá ido... Es que es curioso porque, aunque nunca comulgó, a menos, bueno, hay teorías que dicen que cuando se murió pidió el bautizo, pero no es seguro. Decía, para aguantar el sufrimiento humano hace falta la Eucaristía. Y esto que no
había llegado. Ujú. Pero para ella hay un momento que dice, si de verdad te planteas el problema, el misterio del mal, de verdad, en serio, o hay Dios o te desesperas. De hecho, tiene una cita que yo creo que es muy real, sobre todo en la gente que trabaja en labores sociales. Sí, hay gente que se esfuerza muchísimo para aliviar el sentimiento de los demás, pero hay un momento que llega a un punto de inflexión que es demasiado y entonces se rompe. Y es verdad que yo creo que cuando ves mucho sufrimiento a diario, gente, por ejemplo, pues servicios sociales, si tú no tienes algo que te permite alimentarte, yo creo que en un momento te vuelves muy frío para protegerte o te rompes, ¿no? Y es lo que dice ella. Dice, al final hace falta, volvió como al centro, ¿no? Que al final es eso, ¿no? De decir, o Eucaristía o te hundes en algún momento si te lo tomas en serio. Si te lo tomas de lejos, porque ella criticaba mucho también el turismo humanitario. Claro. Sentido de ya, por ejemplo, en la Alemania de la entreguerras, que también fue a ver los parados. O sea, hay mucha gente que va ahí a mirar. Eso aquí también pasa muchos sufrimientos donde quedas bien, pero en el fondo, ¿qué implicación tienes? Digo, ella estaba muy en contra de la lástima que es mirar al otro por encima del hombre, pobrecito. Qué mal lo estás pasando. Pero algo habrás hecho para estar ahí. O no lo habrás hecho tan bien como yo, que no estoy en esta situación. Sí, a mí me llama mucha atención porque en esta época, precisamente en torno a la época de entreguerras, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aparece de nuevo con mucha fuerza el problema del sufrimiento, el problema del mal, obviamente, y la necesidad del sentido del mal. Y el argumento de la teodicea sobre el mal, ¿no? Es decir, es que si Dios existe y es bueno, ¿cómo puede existir el mal, ¿no? En muchos intelectuales se vuelve al revés, se vuelve un argumento a favor de la existencia de Dios, ¿no? Es necesario que exista un Dios precisamente para dar sentido a todo este sufrimiento, a todo este mal que vivimos. Y es un argumento que llega a tener muchísima fuerza porque fue tremendamente, es un sentir, es una especie de run cultural que hay en esta época que hace que influye muchísimo en la teología, por ejemplo, la teología alemana, ¿no? En esta época con Karl Barth y todos los discípulos, el comprender necesariamente, o sea, comprender la necesidad que tenemos de Dios precisamente a partir del sufrimiento, a partir de la miseria, y comprender que incluso llegan a decir, desde mi punto de vista, de una manera bastante exagerada, pero en cierto modo se entiende desde la experiencia que el sufrimiento es la única vía adecuada para encontrarse con Dios, en el sentido de es difícil que tú entiendas en qué consiste la experiencia del cristianismo si no te sientes necesitado de esa salvación, si no has experimentado tú ese sufrimiento. Entonces a mí esto que comentas sobre Simone Weil me encaja mucho. Y luego, en cierto modo, tiene sentido que estuviera tan fascinada por la figura de Jesucristo, precisamente por esto mismo, ¿no? Jesucristo, pues en el fin de cuentas, en la cruz, que es la representación central del misterio cristiano, pues está solo, está sufriente, siendo Dios, está desvalido, está necesitado, no puede hacer nada, tiene las manos atadas, no tiene las manos clavadas en la cruz, no puede moverse, es decir, está completamente sometido y completamente a disposición, ¿no? Y esto me parece que encaja mucho con muchas de las pistas que nos has dado sobre Simone Weil. Lo que pasa con el tema de la cruz, por ejemplo, tiene muchos textos, pero muchos autores critican a Simone Weil y dicen, vale, Simone Weil se fijaba mucho en la cruz y tiene textos preciosos, pero nunca llega a la resurrección. Entonces, sin resurrección, la cruz no tiene sentido. Aunque haya venido un Dios a sufrir contigo, si no ha resucitado. Sí. Y ella no habla nunca de la resurrección, se queda en la cruz. Y esto también es parte de su sensibilidad y de su recorrido intelectual. Y al final eso yo creo que lo que decías antes, yo no tenía ni idea de que al nivel teológico era así. Digo, de la necesidad de Dios a través... Pero eso es una experiencia personal, lo que has dicho tú, ¿no? Que al final todos hacemos en algún momento. De hecho, ella cuando tiene su conversión, es un momento que ha salido de la fábrica, está rota psicológicamente, tiene muchas jaquecas, no sabe muy bien lo que va a hacer. Es un momento de debilidad suya muy grande.
Y esto yo creo que sí que al final todos no sé, pero muchos hemos tenido experiencias de Dios muy fuerte cuando justamente estamos sufriendo. Uh-huh. Claro, falta el elemento de la resurrección y también quizá un poco el elemento de la encarnación, en el sentido de que, sí. Por ejemplo, el texto que hemos leído al principio, que habla de estas bellezas vinculadas al sufrimiento, vinculadas a la pobreza, que tenemos nosotros la necesidad de que sean eternas y no lo son, tú dices, bueno, sí y no, porque precisamente en su encarnación, Cristo, habiendo asumido nuestra condición humana, la asume en todas sus consecuencias, ¿no? Y precisamente el hecho de que resucitando Cristo todavía lleve las marcas de los clavos es prueba de ello, ¿no? Es prueba de que el sufrimiento, la belleza del sufrimiento sí se puede eternizar de alguna manera, claro, si se comprende el misterio de la encarnación. Que esta es, yo creo, que la gran crítica que se puede hacer también a esta teología protestante que se enfoca tanto en el misterio de la cruz y del sufrimiento como puerta única y necesaria para hacer la experiencia de Dios, ¿no? Que falta un poco el contrapeso de la resurrección y de la encarnación para dar sentido a la cruz. Sí, de hecho ella tenía mucha influencia toda su primera época, que luego lo intentó equilibrar un poco, pero hasta cierto punto que te marcan tus primeras influencias era platónica. Uh-huh. Sobre todo. Entonces luego buscó en los pitagóricos, hizo como historias con los cátagos. Uh-huh. Bueno, hubo varios experimentos, pero que van más o menos en la misma línea, un poco de que pues el cuerpo en el fondo no es un bien en sí. Uh-huh. Y entonces ahí hay un punto también de ella que es un poco desequilibrado. Al mismo tiempo también, probablemente por lo que tú dices, por esa relación con Gustave Thibon, al final ella no tiene un discurso sobre la necesidad de anclarse a la realidad, de estar como saberse dado por todo lo que te rodea, ¿no? O sea, por esos dones que se te dan continuamente, como una tendencia hacia lo orgánico de la vida, ¿no? Esa parte orgánica de desarrollo, ¿no? Que se da como en comunidad con otros y con las cosas de la creación y tal. O sea, como que me da la sensación a mí de que es un alma absolutamente contradictoria, un pensamiento como una tensión continua, sí, ¿no? Media paradójica incluso, ¿no? A veces parece idealista, pero otras veces me parece totalmente lo contrario, me parece como completamente arraigada. Ese libro que te he dicho de Echar Raíces, por ejemplo, tiene algunos pasajes que a mí me decían, joder, yo decía, es esto, es verdad lo que dice aquí y tal. Y me parecía que ese movimiento de concentración sobre lo encarnado, claro, es contradictorio con lo que acaba de decir Javier, que también se puede encontrar en esta misma autora, ¿no? Entonces, no sé, tú hoy, después de haber pasado tanto tiempo leyéndola, estudiándola, ¿qué dirías que es esas luces que más te han aportado a la hora de mirar tu vida, de mirar también? Bueno, yo creo que a todos nos pasa después de la tesis. Yo durante un año o dos dije, te tengo manía, y la parte... y la gente cuando me decía, ¿quieres hablar de Simone? Y yo, no sé yo, pero ya está. Y está estabilizado eso. A ver, a mí lo que más me... A ver, aparte que es una inteligencia superior, digamos las cosas, porque lo que ha escrito con la edad que escribió tiene una capacidad de intuición fulgurante que dice en 2 frases una cosa que dices, eso que llevo años pensando, pero no sé decirlo, no sé pensarlo, en 2 frases lo clava. Sí. Eso es su punto fuerte. Pero sobre todo a mí como modelo, a mí lo que me gusta es decir, vale, la filosofía es para amar, no para otra cosa. En cuanto nos desviemos de eso, no sirve para nada. Y yo creo que esto ella sí lo ha vivido, con sus contradicciones y con todo. Y luego la otra parte de si tú buscas la verdad, acabas encontrándote con la Eucaristía. Entonces estas dos, yo sería como las 2 cosas que me quedo de ella. Si tienes dudas con tu pensamiento, vete a ver la vida real. Vete a ver los alumnos cómo sufren. No hables de amor en general, qué viven ellos, qué relaciones tienen, qué tal. Vete a ver qué necesitan las personas. Y también creo que ella tiene una pedagogía que es muy cristiana, que es muy de Cristo en los evangelios. Es que primero va a ver a la persona y le dice, ¿qué necesitas? Daba dinero a los obreros, ayudaba a los que estaban heridos, ayudaba a los inmigrantes a tener papeles, iba a la necesidad humana. Y una vez que cumplía con esto, pues igual empezaba a darle pensamiento cuando no creía o intentar entrar en diálogo. Y yo creo que hay mucho que aprender de esto.
De en vez de venir con un discurso hecho, decir, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué es realmente tu herida? ¿Qué es tu necesidad? Y que yo pueda aportar algo. Y creo que ella es un modelo en eso. Yo estoy con Javier de que le faltó años y algunas experiencias muy grandes, porque yo te veo a ti y yo te conocí sin hijos y ahora te conozco con hijos. Yeah. Y esa experiencia de empatía y incluso de sufrimiento y de un amor sufrido, yo creo que en la maternidad se da una forma como ninguna otra experiencia creo que se puede dar. Pero sí, me parece que es una pensadora muy intuitiva, muy genial, que se fue muy pronto y que, bueno, pues habría que ver dónde hubiese llegado. Pero bueno, que me ha gustado mucho esta pequeña introducción, que ha sido muy breve. Pero yo no quería dejar de decir, bueno, ¿qué puedo leer ahora, Sofía, para adentrarme más en este pensamiento de Simone Weil, incluso en las distintas fases por ahí? Oye, pues mira, en esta primera fase tienes esto, ¿qué me dirías ahí para un pequeño recorrido sobre su obra? A ver, depende. Si tú quieres saber un poco su vida, hay una biografía que es muy buena. Tendría que mirarte si está traducida, porque muchas cosas la leí en francés porque no todo está traducido. De hecho, toda su obra todavía no está publicada, porque están caos que están en ello todavía. Entonces, hay una vida de Simone Weil, de Simone Pétremont, que era una de sus amigas. Si queréis una biografía sobre ella, yo creo que la más completa, la más fidedigna. Luego, al nivel de textos suyos, pues para la época de la fábrica hay textos que se llaman textos sobre la fábrica, cuadernos. Ahí se ve su experiencia, donde va anotando sus impresiones. No es muy estructurado, pero se entiende muy bien lo que está viviendo, qué saca de ahí. Luego todos los pitagóricos, todo esto, la verdad, ahorraoslo. Yo lo tuve que leer, pero no entendí nada, porque de repente pone fórmulas matemáticas de por medio que salen de no sé dónde, esquemas oscuros. Eso, ¿no? Y si hay algo, hay un libro que es muy bueno, no sé si está traducido al español, que es Simone Weil como la hemos conocido, que está escrito por su director espiritual y Gustave Thibon. Ajá. Y luego La pesanteur et la grâce, que en español es La gravedad y la gracia, que es una recopilación de textos, que es lo que dio a Gustave Thibon, que yo creo que este es como uno de los más espectacular. Ah, sí. Y luego los más que te desgarran, si conoces un poco su vida, son los últimos textos. Ahí tiene unos poemas, de hecho, uno que se llama La puerta, donde explica cómo llama la puerta y Yola contra la puerta, se desgarra contra la puerta, pero la puerta no abre. Y es como una metáfora de no consigo entrar, el por qué no entrar. Libertad suya no se sabe, pero se ve su búsqueda espiritual y cómo le hace sufrir, ¿no? Que no se lo toma a la ligera, apartando la pregunta para dentro de no, realmente lo vive. Y eso yo creo que para conocerla bien y en la última época está muy bien este texto. Muy bien. Está. Pues yo voy a recomendar, porque ha salido aquí mencionado y porque lo recuerdo con mucho cariño, el texto de no sé si es El regreso a lo real o El retorno a lo real, de Gustave Thibon. Yo lo leí en italiano cuando estaba estudiando la carrera en Roma y me encantó, porque yo pensaba que iba a ser una especie de tratado de filosofía y más bien es Gustave Thibon, que es un tío, es una persona tremendamente culta, que hace 20.000 referencias a los clásicos y demás, pero que luego te habla de la experiencia de qué significa existir como criatura, de lo que eso te supone en relación con Dios, y uno ve ahí un poco precisamente a lo mejor la aspiración de lo que Gustave Thibon veía en Simone Weil, que no terminó nunca de cumplirse, pero que al menos está así formulado en su pensamiento. Y además que yo creo que es muy adecuado a los tiempos que corren, ¿no? Porque en estos tiempos de virtualidad y de... Justo. A ver si tenemos suerte de... Tal vez podamos encontrarnos con un buen filósofo francés contemporáneo aquí en el Club Dalroy, que es Fabrice, ¿cómo se llama el apellido? Hadjadj, se pronuncia así. Que este hombre también tiene algunas cosas muy interesantes sobre la carne y sobre las cosas, sobre volver a lo real. Y de hecho creo que en su escuela de filántropos, allí los que van a estudiar con él, aparte de estudiar filosofía, trabajan con las manos y aprenden a trabajar con la madera y no sé si cultivan, ¿no? Hay como una necesidad, o sea, yo creo que es parte de
de la sanación que estamos necesitando en esta cultura tan desvirtuada o desvinculada de lo real, pues esta vuelta, o sea, yo siempre digo que soy más feliz que nunca de haberme ido a un pueblo y conocer a mis vecinos y seguir caminando a la parroquia y dar paseos por el campo. O sea, todo eso veo que me llena el corazón de una manera que no hubiese podido prever. Yo el único texto que he leído lo voy a recomendar porque ya lo he dicho, que es Echar Raíces, que tiene algunas cosas muy interesantes. De este texto están esas necesidades del alma. Simone Weil lo escribió, no sé si a petición, tú me puedes corregir, a petición del gobierno francés, puede ser, que tenga algo que ver con también no, el pero lo quisieron usar, de hecho lo recuperó, a ver, ahora no me voy a acordar, pero Albert Camus fue el que lo publicó después de que ella, porque se conocieron, él conoció a la madre de Simone Weil. Ajá. Y lo publicó él, y lo querían usar para declaraciones de derechos y tal, pero no lo sobre escribió. todo como ¿no? En el momento de la posguerra, ¿no? Cuando Francia además estaba como muy herida en su orgullo nacional, al final han claudicado ante los nazis con el primer gobierno y luego obviamente la resistencia, pero hay como una necesidad, como le pasa a Saint-Exupéry y a todos estos de un alimento espiritual, y es verdad que ese libro tiene muchos, como casi como una guía para volver a poner en pie a un pueblo, a una persona que está como caída, ¿no? Sí, de hecho se llama Necesidades del alma. Necesidades del alma, sí. En los cuales es sorprendente, porque en cual te encuentras con que una necesidad del alma es la obediencia. Ya, sabía que ibas a sacar esta. Es que esa me encanta, es sí, fantástica. más con ella, además. Dices, sí. pero es muy atinado, muy atinado. Completamente. Así que, oye, Sofía, mil gracias por venirte otra vez al Club Dalroy. Pues gracias a vosotros. Has estado en la primera temporada y estás en la segunda temporada. Pues qué ya suerte, la ¿no? tercera te volveremos a traer aquí. Ay, pues muchas gracias. Pues un placer. Nada. Muchas gracias. Gracias por venir. Hasta pronto. Adiós.